Empezábamos el culto con una introducción que Pili nos hacía, como dije antes, sobre la oración. Y hubo algunos ejemplos en los cuales nos invitó Pili para poder orar y cómo utilizar la oración. Y nos decía que en la oración debemos de procurar tener alabanza, y hubo unas oraciones o una oración sobre la alabanza. También debía haber en nuestro sentir de la oración algo que tanto necesitamos muchas veces, el perdón. Y también pues se nos recordó a través de un personaje que es maravilloso, es una historia maravillosa, y es la oración de Daniel. Así que, pero yo quiero hablaros en esta tarde de algo tan importante, creo que además todos estamos involucrados no solo en la oración, sino en nuestro caminar diario. En la segunda epístola a Timoteo y en el capítulo 2, el creyente nos es presentado, y tiene varios versículos, no buscarlos, estar atentos si queréis a lo que voy a decir. Digo que el creyente nos es presentado bajo 7 aspectos. En el versículo 1 se nos presenta como hijo, en el versículo 3 se nos presenta como soldado, en el versículo 5 se nos presenta como atleta, en el versículo 6 se nos presenta como labrador, en el versículo 15 se nos presenta como obrero, en el versículo 21 se nos presenta como vaso y en el versículo 24 se nos presenta como siervo. Y cada una de estas características va acompañada de una exhortación adecuada. Yo no voy a hablar sobre todo que yo os nombré en el capítulo 2 de Timoteo. No es ese mi mensaje para esta noche, sino que lo que yo quiero hablaros, y creo que todos estamos involucrados, sobre uno de los detalles que se nombra ahí. Y es sobre con los creyentes, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice todas estas cosas que él ha hecho, le habla de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El capítulo 12 de Hebreos es una continuación del capítulo 11, donde son mencionados los héroes de la fe, y que podemos ver a través de hombres de carne y hueso, y que ahí se describen que tuvieron sus errores, sus pecados, que se levantaron, que volvieron a caer, que el Señor los restauró
y que nos estimulan con su ejemplo y sus vidas. Según el versículo 1 que hemos leído, nos dice o nos describe más o menos cómo debe de ser o cómo debemos de estar en nuestra carrera cristiana de la vida. Nos dice que nuestra carrera ha de ser ligera de equipaje, despojándonos de todo peso. Y hay ejemplos prácticos que nos deja, sobre todo en el atletismo. Yo os voy a decir una cosa, la voy a confesar, y que me hizo bien recordarla para poderme yo sacar algún apunte. Como sabéis, muchos o la mayoría, Samuel, mi nieto, está practicando el atletismo, pero en una altura ya casi de profesional, pero no lo está haciendo. Pero sí que me llama la atención cómo él se esfuerza y cómo él se presenta. Me he fijado mucho en algunas de las carreras que le pude ver, una de ellas fue la semana pasada, no pude estar en ninguna más, pero cómo él se esfuerza incluso en su manera de vivir. Y no solamente hablo, porque ahí lo presentan como atleta en la epístola de Hebreos, pero sino también, pues, podamos decir los que practican natación, los que practican ciclismo. Yo no sé si alguna vez os ha tocado de ver alguna prueba de natación de alta competición, y que me he fijado, siempre veréis que llevan el traje de baño o la prenda que vayan a llevar que sea lo más ligera posible. Pero no corren, yo nunca he visto a ningún deportista de estos correr con una melena, como hay hombres que llevan el pelo largo, pero no corren con una melena. ¿Habéis visto alguna vez, por ejemplo, algún ciclista de alta competición correr en su bicicleta cargada llena de accesorios? ¿Verdad que no? Los deportistas conocen muy bien todos estos aspectos, desde unos gramos de más de peso, hasta puede ser en el calzado, en las zapatillas o en las bambas que utilicen, hasta el corte de pelo. Cuidan muy bien todos esos detalles porque saben que tienen que despojarse de todo peso innecesario. Ahora, el autor de Hebreos menciona dos cosas que hemos de quitarnos, dos aspectos de los cuales hemos de despojarnos. En primer lugar, versículo 1, despojémonos de todo peso. Y aquí el autor de Hebreos, yo cuando leía esta porción, y la he leído muchas veces, dice, despojémonos de todo peso, y aquí el autor de Hebreos nos deja un poco frustrados. ¿Por qué? Porque diríamos que nos deja un poco como a media luz. ¿Por qué? Porque no nos da una lista específica de que esto está bien, esto está mal, esto no y esto sí. No nos describe nada de eso el escritor de Hebreos. Pero yo creo que cada uno de nosotros debe saber íntimamente y personalmente lo que constituye un peso para nosotros. Quizás lo que constituye un peso para mí, para otro hermano, pues a lo mejor no es un peso, o viceversa. Todos, y cuando digo todos, debemos de ser conscientes de los pesos que
nos estorban. Cada uno de nosotros debe buscar sus pesos en la vida y quitarlos. Si queremos correr bien la carrera de la vida, hemos de cuidar muy bien nuestro equipaje. Cuanto más pesado es el equipaje que llevamos, cuanto más arraigados y comprometidos estamos en los asuntos de esta vida, más plomo llevamos en las zapatillas. Peor corremos. Hemos de poder identificar el plano de nuestro equipaje y debemos de saber cada uno cómo debe decidir cuál es este peso. Eso en primer lugar. Pero ahora, en segundo lugar, dice, y despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Pero de qué pecado? Despojémonos del pecado que nos asedia. Es decir, el pecado que nos rodea, el pecado que está a nuestro alrededor. Hay que combatir el pecado, hermanos. Hay que combatir el pecado. ¿Pero cómo? Ligeros de equipaje, despojándonos de todo el peso que nos estorba. En la carrera de nuestra vida vamos a encontrar muchos obstáculos. Vamos a tener que saltar muchas vallas. Vamos a tener que sacar muchísimas cosas que nos estorban en nuestra vestimenta, en nuestras zapatillas. Hemos de despojarnos de tanto y tantas cosas que quizás el mundo nos atrae. Pero si eso lo llevamos a cabo, va a haber éxito en nuestra carrera. Ahora, el versículo sigue. Estábamos en el versículo 1 y en las dos partes. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí nos va a decir algo más. Corramos con paciencia. Otras versiones me dicen, y las he copiado, corramos con perseverancia. Y aquí está el aspecto positivo. Hemos de correr con cierto equipaje. Ahora hemos de correr con paciencia o con perseverancia. Y este es el aspecto positivo. Necesitamos entender un poco la palabra paciencia o perseverancia. No es la misma palabra que aparece en el fruto del Espíritu, no es esta palabra. Es una palabra totalmente distinta según podamos ver en otras versiones. Perseverancia. Corramos con perseverancia o con resistencia la carrera que tenemos por delante, o la carrera que nos es propuesta. Ahora, esta carrera, y por eso cuando os dije que me he fijado un poco en Samuel, en mi nieto, esta carrera no es una carrera rápida. Esta carrera es una carrera de fondo. Es una maratón, podríamos decir. Yo cuando vi las primeras veces a Samuel correr en aquellos 40 kilómetros o 40 y pico que él corre, digo, esto sí que es una carrera de fondo. Y correrla además por la montaña. La carrera a la cual estamos llamados los cristianos es una maratón. Es una carrera de 40 y pico kilómetros o de más. No es una carrera de velocidad. Ahora, ¿cuál es el secreto de una maratón? ¿Cuál es el secreto de una maratón? Por supuesto,
Tenemos que decir que una carrera como la de maratón es una carrera de resistencia. Ahora, este es el secreto físico. Es una carrera de resistencia. Pero hay más. Para llegar a la meta hay que hidratarse. Yo me he fijado cuando pude acompañar la semana pasada, por ejemplo, a Samuel en una carrera que hubo todo por la montaña en la parte de Encán, que hay algo que Samuel, y cada cierto tiempo lo hacía, en los habituallamientos que había. Él tenía que hidratarse. Hay que beber en una carrera de maratón. Hay que comer durante el camino. Hay que tomar alimento. Lo vemos por los ciclistas cuando les dan las bolsas que les dan a ellos para que ellos durante la carrera puedan comer. Y si eso lo traspasamos a nosotros, ¿dónde está nuestro alimento? Nosotros también tenemos que hidratarnos. Tenemos cada día que hidratarnos. ¿Dónde nos hidratamos? ¿Aquí? Pues sí, posiblemente. Pero tenemos que hidratarnos cada día. Y qué mejor ejemplo que el hidratarnos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hidrata. Nos dice que puestos los ojos en Jesús. Si queremos correr bien, hemos de beber, hemos de comer, y nuestra fuente de agua y nuestro pan de vida, ¿quién es? El Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Hay veces que nuestros ojos están puestos en todas partes, menos en Jesús. Hay veces que tenemos los ojos puestos en nosotros mismos. Hay veces que tenemos los ojos puestos en la iglesia, donde queremos ver perfección. Pero nuestros ojos deben de estar puestos en aquel que, según el mismo libro de Hebreos 4:16, capítulo 4:16, nos invita a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Y si así lo hacemos, Él nos va a dar el agua, nos va a dar el alimento necesario para la carrera de nuestra vida. No sé si alguna vez os habéis fijado, porque es otro ejemplo más, en los atletas que corren unas distancias tan largas como tipo la maratón o como esta que os hablo de Samuel. No sé si, creo que todos le conocéis, pero si hace mucho tiempo que no le veis. Pero os puedo decir que Samuel es una persona que debe de estar ahora por los 50 y poquito kilos. ¿Por qué? Porque se hidrata. Pero esto nos da a entender que el Señor no se fija, y en la parte práctica es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos en lo que hemos leído, en que no hay deportistas de 2 metros y que son los que dan el ejemplo de correr la carrera de la vida, ¿no? Son normalmente personas muy, muy sencillas y que tienen y corren, pues, identificándose con lo que están haciendo.
Dice la palabra de Dios que la carrera no es de los aparentemente fuertes. Puede haber atletas de mucha estatura, pero no es de los aparentes fuertes, sino de los que saben correr con sabiduría. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Hebreos, pero si fuésemos un poquito más para atrás, en el capítulo 11, se dice que Moisés, que tenía puestos los ojos en el galardón y que se sostuvo como viendo al invisible. Pues queridos hermanos, esta es la carrera a la cual estamos llamados tú y yo, poniendo la mira en las cosas de arriba, donde Él está. Tendremos que hacerlo ligeros de equipaje. Tendremos que hacerlo con resistencia o con perseverancia, porque la vida del cristiano es una vida de una lucha feroz. Pero sobre todo, si no queremos fracasar y quedarnos sin agua, tenemos que poner los ojos en aquella fuente de agua viva. Ese es. En la carrera cristiana hay obstáculos, hay dificultades. Unos caen, algunos tropiezan y se cansan, algunos se desaniman. Tenemos una carrera de la cual debemos de correr, pero debemos de tener cuidado de cómo corremos. Y gracias a Dios, tú y yo, por la maravillosa gracia de Dios, estamos en esa carrera. Estamos en esa carrera. Cuando el apóstol Pablo, en los versículos que leímos, se está dirigiendo en Timoteo, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo compara la vida cristiana a una carrera de atletismo. Totalmente. Y nos presenta dos maneras de competir. Algunas ya las hemos leído. Al final de su vida, el apóstol Pablo, mirad lo que declaró: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, sigue escribiendo, pero en otra epístola el apóstol Pablo, está hablando en Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, el premio, pero una cosa hago. Figuraros qué ejemplo nos deja. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No me quedo, no me paro. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así Pablo describe su vida como una carrera. Y va orientada la carrera de Pablo hacia un solo sentido. Llevada a cabo con toda la energía posible para lograrlo. La meta de nuestra carrera es Cristo Jesús. Al llegar a la meta, cuando hayamos acabado la carrera, estaremos ante el juez justo
que se nos describe en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. ¿Qué recompensa será escuchar al Señor decir, entra en el gozo de tu Señor? Y así termino esta tarde. Esto que yo quise exponeros como ejemplo, ya os digo, son muchas las descripciones que la palabra de Dios nos da en como cristianos, como hijos de Dios, podemos correr o podemos encontrarnos en la vida en la cual nos toca vivir. Yo recuerdo que hubo una vez que yo me lo tuviese anotado, que una vez hablé con vosotros sobre este tema, que las enseñanzas que nos da, y era sobre un labrador, sobre un obrero que traza bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, como un vaso manejable, útil, pero hay algo más, como un siervo. Y esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y el Señor lo que quiere es que aprendamos del Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y todas estas facetas en las cuales Él presenta al cristiano, las vamos a tener si vamos al Señor Jesús con un corazón agradecido. La carrera es larga, las dificultades son muchas, pero tenemos a alguien que no nos deja y que va a ir corriendo a nuestro lado, si hace falta. Y posiblemente si nos caemos, nos va a levantar. Y posiblemente si nos desanimamos, nos va a levantar. ¿No es esa una garantía grande como cristianos que podamos saber a quién tenemos? Pues que el Señor nos ayude a que la carrera en la cual estamos podamos desarrollarla no solo cuando venimos a la iglesia, sino en nuestro día a día con las personas que nos rodean. Ahí es donde está efectivamente nuestra carrera, mirando hacia aquel que nos dijo, mirad, yo soy, y aquel que murió en una cruz por cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por este tiempo en el cual me habéis escuchado, por la atención que os veo, que habéis puesto. No sé si el tema en el cual hablábamos me habéis tratado de entender, pero yo sí que he entendido una cosa, y es que la carrera del cristiano es real. No es algo que leamos y que lo tenemos y que nos lo aprendemos de memoria. ¿Y sabéis por qué? Porque lo que nosotros aprendemos lo tenemos que poner en práctica. Se tiene que demostrar en lo que creemos y que salga hacia afuera, y que las personas que os conocen y que las personas que me conocen y las personas que a cualquiera de vosotros os conocen puedan saber, este es diferente. Yo he tenido que escuchar eso alguna vez. Este es diferente. Así que el Señor nos ayude para que en nosotros se pueda ver eso todo que el Señor Jesús nos está dando cada día.